acompañaran, por favor, a abrir sus Biblias. Ahí en el Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a leer el Lucas 14, 25 al 35, por favor, acompáñenme. Ahí arribita hay un titulito. ¿Cómo dice? Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Por si tú pensabas que nada más ya acepté a Cristo en mi corazón y ya. No. Ahorita tengo una mala noticia. No. Si tú pensabas que ya acepté a Cristo en mi corazón y... No. Hay un costo que hay que pagar. Y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos tiene. Sí, porque a veces pensamos que ya recibí a Cristo en mi corazón y ya eso me hace, ya soy cristiano y ya como acostarme en un lecho de rosas. No, no es así. Sí es cierto que ya recibimos la salvación, claro. Que ya eres salvo, claro. Pero el seguir a Cristo cuesta. El caminar con Cristo cuesta. El seguir los pasos de Jesús cuesta. Hay un precio que pagar. No es, ya recibí a Cristo y hago de mi vida lo que yo quiera, y al cabo ya tengo mi boleto seguro, ¿verdad? Que tengo entrada directamente allá. No. Sí, la salvación, claro que sí, la salvación ya la tienes, si realmente creíste, ¿no? Pero aquí dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sí creen que nos cuesta? Sí. ¿Nos va a costar o nos está costando? ¿Verdad? Ok, vamos a darle lectura. Dice, grandes multitudes iban con él y viéndose y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Porque hay una diferencia entre simpatizante, entre creyente y entre discípulo. ¿Verdad? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no puede acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O el rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Previsión de oídos? ¿Todos oyen sus oídos? ¿Sí? Sí, porque termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y todos estamos dispuestos para oír la voz de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer una oración, por favor, acompáñame. Cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, que sea el que nos hable. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí congregados, Señor.
viniendo, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros hoy hemos dejado muchas cosas, hemos dejado comodidades, hemos dejado compromisos, Señor, porque nuestro mayor compromiso, Señor, es estar aquí, Señor, contigo, escuchar tu palabra, Señor. Nuestro mayor compromiso y anhelo y deseo en nuestro corazón es venir, Señor, y como esta mujer, Señor, como María, Señor, se postró en tus pies y guardó silencio y escuchó tu voz, Señor. Escogió el mejor lugar, la mejor parte, Señor. Nosotros hoy aquí estamos, Señor, escuchando tu voz. Te pedimos, Señor, que seas tú que nos hables, Señor, y que no sea el hombre, Señor, que no sea yo, Señor. Yo solamente te pido, Señor, que tú me uses, que seas tú, Señor, obrando a través de mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Yo solamente dispongo mi vida y muero a mí, Señor, y que seas tú, Señor, viviendo en mí, Señor. Te damos gracias hoy en este día. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que esta palabra sea de exhortación, de consolación y edificación para sus vidas. Que se lleven esta gran bendición en su corazón y en su mente, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dijeron: amén. Amén. Así es. Aquí la palabra de Dios dice, muy importante, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Iban grandes multitudes, ¿verdad? No se está refiriendo nada más a los discípulos, ni a los que envió a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Dice grandes multitudes. O sea, iban los discípulos, no. Se refirió a las multitudes, no se refirió solamente a un pequeño grupo, se refirió a muchos. ¿Cuánto es una multitud? Una prox. Un montón. Retiartos, diría mi abuelita, son retiartos. Entonces, se está refiriendo a una multitud, no se está refiriendo a un determinado grupo, a un cierto número, ¿verdad? Entre la multitud, claro, entre la multitud iban sus discípulos, entre la multitud iba gente que creía en él, gente que había puesto su confianza en él, pero les faltaba algo que Jesús hace énfasis y varias veces lo repite, ¿verdad? Jesús voltea para ver a la multitud y les dice esas palabras y no son nada más para los discípulos. Y se acerca y les dice, les dice estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enfocado hacia un tema muy, muy especial, y el tema es discípulo, y lo dice 3 veces. Aparece en esta frase, lo dice condicionando, ¿verdad? Dice, no puedes ser mi discípulo, ¿verdad? Dice, el que no es capaz de esto, dice, no es capaz de ser mi discípulo. Lo dice 3 veces. Si esto no hacen, no pueden ser mi discípulo. No pueden conocer qué es lo que dice, no puedo conocer qué es lo que espera para que yo pueda ser un discípulo. Y discípulo hay que ver qué quiere decir discípulo. Discípulo quiere decir aprendiz, y es más allá de un estudiante. No está haciendo referencia a un estudiante, el discípulo. Un estudiante es aquel que va a la escuela, se sienta, recibe una enseñanza, presenta un examen, le dan un diploma, un título y listo, ¿verdad? Un discípulo, al contrario, escucha las enseñanzas y entiende la instrucción y la pone en práctica en su vida. Esto es ser un discípulo.
por eso un discípulo es también un imitador de su maestro. Y es por eso que ser un discípulo tiene un costo. Jesús ha hablado a través de los evangelios acerca de quiénes son sus discípulos, y rápidamente unos cuantos pasajes que menciona acerca de esto, ¿verdad? Mencionan unos cuantos pasajes qué quiere decir mi discípulo o qué significa ser su discípulo, y las condiciones que tiene que tener un discípulo. Vemos condiciones. Primero Jesús les dice, si tú no haces esto no puedes ser mi discípulo. Pero también hay cosas que tiene que tener un discípulo, ciertas características que tiene que tener un discípulo. Acompáñame por favor a Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ya habían creído, ¿verdad? Ahí había un grupo de judíos que ya habían creído en él. Y luego fíjate lo que Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, habían creído, pero les faltaba algo. Les faltaba permanecer. ¿En qué? En su palabra, en sus enseñanzas. Si yo no permanezco en las enseñanzas de Jesús, no puedo ser discípulo de Jesús. Fíjate qué importante es esto, ¿verdad? Cómo va en aumento y va creciendo, y se va haciendo esto algo enriquecedor para nosotros. Porque yo te decía empezando, si tú piensas que ya tú dijiste, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya la hice, no es así. Sí creíste, ok, eres creyente, pero Jesús quiere que vayamos más allá. Jesús quiere, aquí los judíos ya habían creído, pero Jesús no quiere ver a un creyente conformista. Jesús quiere que vayamos siempre en aumento. Uno que ha creído en Jesús siempre tiene que ir en aumento. No puede haber un estancamiento en nosotros y decir, yo ya creí en Jesús y ya la hice, ¿verdad? No. Si yo ya creí en Jesús, tengo que permanecer en su palabra, tengo que permanecer en su doctrina, en sus enseñanzas. ¿Por qué es esto? Porque así solamente voy a dar una evidencia de que no nomás soy un cristiano, sino un discípulo. No nomás un creyente, sino un discípulo. Y lo voy a manifestar permaneciendo en su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia en estos días, hermanos? No me digan. En esta semana. ¿Abriste tu Biblia? ¿Cuántos días la abriste? Entonces, medita. Vete en un espejo. Dice Santiago que la palabra es así como un espejo, ¿no? Refléjate. Híjole, analízate. ¿Realmente te consideras un discípulo de Jesús? ¿O estamos en la etapa de simplemente que somos unos creyentes? Acuérdense que cuando nos bautizamos, dimos un paso de fe, ¿verdad? Y los pasos de fe se dan en obediencia, ¿verdad? Yo ya creí en Jesús, entonces ya creí. ¿Qué sigue? El bautizarme. Estoy dando una evidencia de que soy un discípulo de Jesús. A veces yo he conocido gente que ha venido a Cristo, está pero con la emoción, porque a veces nos movemos por emociones y pensamos que con la emoción que yo traigo, digo, no, yo ya recibí a Cristo, me voy a bautizar, pero a veces no es fe, a veces es simplemente una emoción, y llega el momento donde nos bautizamos y de repente, ¡pum!, los hermanos, pues quién sabe dónde andarán. ¿Por qué? Porque se dejaron mover por una emoción, no por fe. ¿Por qué? Porque no conocieron las enseñanzas de Jesucristo. Aquí Jesucristo les dice a los judíos, ¿verdad? Ya habían creído. Y le dice, si permanecen ustedes en mi palabra, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque conocen mis enseñanzas. ¿Y un discípulo qué va a hacer? Permanecer. Para que yo pueda hacer que a quien yo estoy discipulando también permanezca, van a ver mi ejemplo de permanencia.
van a ver mi ejemplo de fidelidad. Entonces yo les voy a presentar a Jesucristo y les voy a presentar a Jesucristo con mi vida y con la palabra de Dios, para que ellos puedan también ser unos discípulos y puedan permanecer al igual que yo estoy permaneciendo, ¿verdad? Jesús nos está dando ejemplos, nos está diciendo cómo podemos y cómo tenemos que vivir una vida. Cuesta permanecer en la palabra, cuesta, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta, nos cuesta permanecer en su palabra, porque a veces es cansado abrir la Biblia y a veces es cansado salir de mi trabajo cansado y venir a la iglesia a escuchar la palabra. Es cansado, cuesta, hay que pagar un precio. Ser discípulo hay que pagar un precio en venir a escuchar la palabra. Que vivo bien lejos y tengo una travesía para los camiones, para las orugas y todo eso, cuesta, y hay que pagar un precio. Que nos andamos barriendo, ya me voy, a veces llegamos hasta sin comer, los domingos a veces llegamos hasta sin desayunar. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Cuesta ser discípulo de Jesús. Cuesta. Y vamos en lo más fácil, en lo más práctico. Jesús siempre pone enseñanzas bien prácticas y bien sencillas. Son enseñanzas bien sencillas que nos da Jesús. ¿Quieres permanecer en Jesús? ¿Quieres realmente ser mi discípulo? Tienes que hacer esto. Pero a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta pagar el precio. Entonces quedamos que un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? No es un estudiante, ¿verdad? O sea, no van a venir y ya a los 6 meses de congregarse les vamos a dar un título, ¿verdad? Un reconocimiento porque asistió a los cultos durante 6 meses. No. Aquí vienes, recibes la enseñanza, recibes el discipulado y lo pones en práctica, lo pones por obra. Esto es discipulado. Estás recibiendo un discipulado y lo estás poniendo en práctica. No vienes, escuchas y te vas. ¿Verdad que no? Vienes, escuchas y lo que has escuchado lo tienes que poner en práctica, como dice Jesús. Pero permanecer en su palabra, permanecer en sus enseñanzas, no quedarnos nada más con que yo ya creí y ya, ¿verdad? Porque a veces pensamos que creemos, pero no creemos. Entonces, un discípulo de Jesús permanece en su palabra y está pegado a la palabra de Dios. Sabe que va a estar pegado en ella, va a estar pegado a la verdad, porque su palabra es verdad. Y la verdad que nos trae libertad, ¿verdad? Vamos a ser libertados constantemente, vamos a tener una libertad en Cristo. Vamos a poder, con esa libertad, vamos a poder escoger algo que nos da libertad. Vamos a tomar decisiones correctas conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Venimos, nos despojamos de nosotros mismos y recibimos la palabra de Dios. Un verdadero discípulo necesita permanecer en su palabra y dejar que Él de continuo nos esté trayendo libertad. Otro pasaje, por ejemplo, ahí mismo en Juan 13:35, vamos a leerlo, por favor, vamos a darle una vuelta. Estoy dando en Lucas, qué barbaridad. Les digo. Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Híjole, aquí es donde viene lo difícil, ¿no? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo voy a manifestar? Esto es interesante, ¿eh? ¿Cómo voy a manifestar que soy un discípulo de Jesús? ¿Cómo?
en el amor. Tiene que haber una manifestación de amor. Si yo realmente, mira, permanecer en su palabra. También dice permanecer en mi amor. En amor. No es de que voy a andar con todo el mundo abrazándolo y apapachándolo y no. Una manifestación de amor. El ejemplo nos lo da Jesús. ¿Qué es el amor? El discípulo de Jesús se conoce cuando hay una manifestación de amor constantemente en él. En el amor los unos con los otros, ¿verdad? A veces nos caracterizan a nosotros los cristianos porque siempre andamos discutiendo unos con otros, nos andamos peleando por las doctrinas, por las enseñanzas, y los mismos de afuera nos dicen los hermanos separados, ¿sí o no? ¿Ves en el internet? Yo casi no me meto a esas cosas. Dice el pastor que son del diablo. Yo casi no me meto en esas cosas. Bueno, de vez en cuando ahí estoy. A ver qué hay por ahí. Y ves cada cosa ahí. Y luego comentarios de los mismos cristianos. Digo, a veces quiero así como que ponerme a caer ahí en el juego, ¿no? De todos los que están ahí. Y critican unos, y critican otros, y critican al que grita, y que gritan al que no grita, y que critican a los que se visten de largo. Y es un relajo. Pregunta, ¿hay amor? ¿Los unos con los otros? Nos criticamos a nosotros mismos. Aquí en la iglesia, somos una iglesia pequeñita. ¿Y cómo andamos, man? Andamos de la greña. No podemos ver a un hermano, a una hermana. Andamos así, ¿no? Así como que hay... Nuestros hijos nos escuchan que murmuramos. Nuestros hijos nos escuchan que decimos que andamos en contra. Está la rebatinga, está el... ¿Manifestación de amor? Dice, analízate. ¿Qué hay en nosotros? Nos está costando seguir a Cristo, porque a veces nos cuesta callarnos nuestra boca. Nos cuesta seguir a Cristo. Dice, lo que cuesta, hay un precio. Debe de haber una manifestación en nosotros, basada en amor. Una en amor. Porque si yo tengo una relación con Jesús, ¿qué voy a manifestar en mi vida? Cuando yo paso más tiempo con Jesús, ¿qué voy a desarrollar en mi vida? El carácter de Jesús. Y una de esa fuente de carácter de Jesús es su amor manifestado hacia mí. Y si en vez de atacar al hermano, de irme con todo, dice que nos dio un ministerio de reconciliación. Ponerme a cuentas, pedir perdón y reconciliarme, no reconciliarme con mi hermano. ¿Cómo voy a ejercer el ministerio de la reconciliación si me la paso peleado con todo el mundo? Si en vez de manifestar amor, estoy manifestando odio, coraje, resentimiento, tantas cosas. Entonces, ¿qué estoy manifestando en mi vida? ¿Que soy un seguidor de Jesús? Tiene que haber eso en nosotros, amigos. Tiene que manifestarse eso en nuestra vida, como un seguidor de Jesús. Estamos viendo un estudio precioso los martes. Se llama ¿cómo? Caminando con Dios. Y el caminar con Dios cuesta, ¿qué es esto? Nos cuesta. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que manifestar lo que hay en nosotros en amor. Dice que en esto nos conocerán. ¿Aquí en la iglesia? No, afuera. Afuera. También aquí adentro, claro. Pero ¿cómo vamos a hacer luz allá afuera? ¿Cómo voy a hacer luz allá afuera? Aquí me miro bien bonito, ¿verdad?
hasta con corbatita pero allá afuera, ¿cómo me veo? ¿Qué me escuchan hablar allá afuera? Lo que hay, dice que de la abundancia de mi corazón hablo a mi boca. ¿Manifiesto amor? Que se manifieste ese amor los unos con los otros. En primera de Juan 4, 7 y 8, vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan. Este está precioso, este versículo. A mí lo tengo subrayado porque a mí me encanta este versículo. Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de... ¿Tú eres nacido de Dios? Amén. Y conoce a Dios. ¿Tú conoces a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Otro pasaje más de discípulo. Estamos definiendo qué es un discípulo. Uno que es nacido de Dios, aquí nos lo dice que un discípulo tiene que ser nacido de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber una manifestación de amor en él, ¿verdad? Uno que es nacido de Dios, uno que ama, uno que permanece en su palabra y está continuo dispuesto a ser libertado. En primera de Juan 15:8, vamos rápidamente para allá. Perdón, es Juan 15:8. Ya le puse un primero, ¿verdad? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo voy a ser un discípulo de Jesús? ¿Llevando qué? Dice, mucho fruto. ¿Y qué es mucho? Mucho fruto. No poquito. Tenemos que llevar mucho fruto. Un discípulo es aquel que permanece, que lleva fruto, que permanece en Jesús. Y el fruto, ya dijimos, ¿cuál es el amor, verdad? El amor tiene que ser manifestado por ese fruto. Pero también un discípulo sabe una cosa, que Jesús y que la palabra de Dios representa al discípulo como una persona, no es conocido como una persona que se acuesta en un lecho de rosas, digámoslo así. También habla acerca de persecución. Si le rechazan al maestro, también al discípulo lo rechazarán, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado así? Que vas y le hablas a la gente de Cristo y eres rechazado juntamente con Jesús, ¿verdad? Si Jesús fue rechazado, tenlo por seguro que tú también vas a ser rechazado. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Padecerán persecución. Cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Jesús.
Y también ahí en Juan 16:33, me estoy yendo rápido, pero ahorita quiero concluir. ¿Cuánto tiempo tengo? Llevas media hora. Ok. Juan 16:36, ¿verdad? Les dije. 33. 16, 33. El 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber persecución a tu vida, va a haber cosas tremendas a tu vida. Fíjate, lo que cuesta seguir a Cristo no es de que te van a decir, "Ay, eres un aleluyo", y ya, ¿verdad? Va más allá, vas a sufrir persecución, vas a sufrir burlas, vas a sufrir humillaciones por seguir a Jesús, por declarar que tú eres Jesús, que tú eres discípulo de Jesús. Van a venir cosas tremendas a tu vida. Van a venir cosas tremendas a tu vida. A mí me da así, ¿sabe qué decir? Que así como cuando alguien te dice, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, no, pues ya le hiciste, ¿no? Ya tus problemas se acabaron. No es así. Yo he conocido personas, por ejemplo, hubo un matrimonio que le hablaron de Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Ven a la iglesia, Jesús va a restaurar tu matrimonio, ¿no? Y vino a la iglesia, ¿para qué? Para que su matrimonio fuera restaurado. Sí, es parte de, pero lo principal, es obvio, es la salvación. Después que seas un discípulo de Jesús. Cuando eres un discípulo de Jesús, has entendido, y entonces Dios empieza a obrar en tu matrimonio, Dios empieza a obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque has permanecido en la palabra, has permanecido en el evangelio, has aprendido las enseñanzas de Jesús, cómo tienes que ser un buen marido. Has aprendido las enseñanzas de Jesús donde dice, perdona, ama, pero a veces queremos dejarle todo a Dios. No, yo ya vine a la iglesia y ahora Dios está comprometido de restaurar mi matrimonio, de restaurar a mis hijos, le queremos echar la pelotita a nuestro Señor. Nos toca a nosotros, permaneciendo en su palabra, porque el Señor Jesús nos está hablando a través de su palabra, cómo voy a ser un buen discípulo, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano. Aquí nos está diciendo Jesús todo. Pero si no permanezco en la palabra, ¿qué está pasando? Mi vida está igual, ¿verdad? Va a haber problemas, va a haber persecuciones, va a haber situaciones a nuestra vida, pero no se queda en esto, no se queda en esto. Vamos nuevamente ahí a Lucas, por favor. Vamos nuevamente a Lucas 14. Y no se queda en esto, fíjate, Jesús no se queda en esto, va más allá. Aquí es donde me quiero meter así de lleno. Jesús va más allá. Nos va a costar seguir a Cristo. Nos va a costar permanecer en Cristo. Nos va a costar obedecer a Cristo. ¿Verdad? Va a haber persecución en nuestra vida. Va a haber situaciones difíciles, va a haber conflictos en nuestra vida. Se van a levantar tormentas a nuestra vida. Se van a levantar tormentas a nuestro matrimonio. Se van a levantar tormentas en nuestra vida personal, en nuestro trabajo. Donde quiera va a ser esto. ¿Es porque soy un mal cristiano? No, porque nos tiene que pasar. Mira, sin Cristo, con Cristo nos va a pasar. Pero la ventaja es que nosotros tenemos de quién agarrarnos, hermano. Nosotros no damos gritos de ahogado, ni golpes de ahogado, ni patadas de ahogado. Nosotros tenemos de quién agarrarnos, de
Diré mi abuelita, ¿de quién apeñuscarme y no soltarme? Me agarro de Jesús y no me suelto. Porque hay broncas, hay tormentas, pero no va a pasar nada en nuestra vida. Porque tenemos la confianza segura de que me agarro de Jesús, permanezco en Jesús, y las broncas que vengan a mi vida, las broncas que vengan, que se presentan a mi vida, en mi relación con mi esposa, con mis hijas, en mi trabajo, con los vecinos, donde quiera, va a ser pasable todo esto porque estoy con Jesús. Amén. Pero se van a levantar broncas, porque nos va a costar pagar un precio el seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Dice, pero confía. Todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo, yo lo viví, yo lo pasé, yo lo vencí. Amén. Y si Él nos dice eso, tenemos que confiar en Él. Permanece, pero nos va a costar. ¿Nos va a costar manifestar el amor? Claro, porque es más fácil manifestar lo contrario. Nos es más difícil manifestar hasta indiferencia. Nos va a costar hasta eso, ser indiferentes, ser apáticos a la persona. Eso no nos cuesta. A veces nos cuesta más el ser amorosos, el demostrar el amor, ¿sabes qué? Por amor, yo te echo la mano. Tienes una situación, yo te acompaño, yo voy contigo. Yo dejo mi comodidad para estar apoyándote. Yo dejo eso. Ese es amor. No nomás de que, hermano, Dios te bendiga, yo te demostraré mi amor. No. Cuando hay una necesidad, ahí voy a estar. Cuando hay una situación difícil, sabes que vas a contar conmigo. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de amor de un verdadero discípulo de Jesús. Hermano, fíjate que ay, hermano, no puedo. Ay, no, es que los domingos descanso. Y el amor que nos está diciendo Jesús. Con Jesús fueron y le dijeron, Señor, mi hija ha fallecido, mi hija acaba de morir. ¿Qué dijo Jesús? Luego voy. Jesús dijo, vamos. Digo, el principal de la sinagoga, Jairo, iba y buscó a Jesús y le dijo, Jesús, por favor, vamos, de volada. Ni lo pensó Jesús, dijo, vámonos, de volada. Y de repente la gente, la aglomeración, y Jesús, vamos. Una manifestación de amor por el prójimo. Jairo era creyente, era discípulo, pues sí creyó en Jesús, sabía que Jesús podía sanar a su hija. A lo mejor ya no le quedaba otra alternativa, pero fue con quien debería de ir, pero no era su discípulo. No le dijo, no le condicionó, no, porque tú no eres mi discípulo, porque tú no te congregas con nosotros los 12. Él dijo, vámonos de volada. Amor, sin condición, mano. Sin condición. Y Jesús va más allá. Fíjate lo que dice aquí. Jesús se va a meter con tu familia, ¿sí sabías? Sí. Jesús se va a meter con tu familia. Jesús se va a meter con tu propia vida. No digas eso, es que es un caballero. Sí, es un caballero, pero Él te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Pues te va a costar, hermano. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues te va a tocar esto. Vas a sufrir, pero bien sabroso. Se va a meter con tu propia vida. Se va a meter con lo más preciado que tienes, con lo que posees. Siempre son los puntos que más nos duele, ¿verdad? No me toques mi familia. No me toques mis intereses. Por eso a veces dicen, no, te voy a dar por donde más te duele. Cuando alguien se quiere vengar contigo o alguien, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más le duele a veces? Uno despojarse a veces de la lana, pero a tu familia que ni te la toquen, porque ahí sí brincas, ¿verdad? Ahí sí hasta se te erizan los pelos, ¿verdad? Cuando le hicieron algo a tu hija, cuando le hicieron algo a tu esposa o algo, ¿no? Y te pones así, se te erizan los pelos así, pero con mi familia no te metas. ¿Sabes qué? Jesús se va a meter con tu familia, se va a meter con tu propia vida y se va a meter con lo que posees. ¿Sí sabías eso? Aquí lo dice claramente. 14:25. Fíjate, Jesús voltea hacia las multitudes
y les dice, les da por donde les duele, porque ve lo que hay en su corazón. ¿Tú sabes que Jesús ve lo que hay en tu corazón? Sí. ¿Y si sabes que Jesús te da por lo que hay en tu corazón? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo dejamos hasta la familia, ¿verdad? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, ¿qué es aborrecer? Aborrecer es amar menos. Si tú amas más a tu familia más que a Dios, esto es importante. Yo tengo que enseñarle a mis hijas, tengo que enseñarle a mi esposa, a mi familia, que ellas son la parte esencial, primordial en mi vida. Pero hay algo más grande y más alto que ellas, que ocupa un primer lugar aún más que mi propia familia, y ese es Dios. Y eso yo tengo que enseñárselos a ella, y ellos les tiene que quedar bien claro de que primeramente yo amo a mi Señor y después amo a mi familia. Y eso se lo tengo que enseñar día a día, se los tengo que enseñar, y eso les tiene que quedar bien claro a ellas, que el número uno en mi vida antes que ellas es el Señor. Se los tengo que enseñar día a día. Y ellas también tienen que vivir de ese estilo, de esa forma. Jesús nos enseña un estilo de vida, con su propia vida. El Señor Jesús dice que un día sus papás lo perdieron, ¿verdad? Y llegaron y lo encontraron. Y le dijeron, pero Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Luego dice, ¿qué dijo Jesús? ¿Los negocios de mi padre qué? Número uno, primero está mi Padre. Jesús nos da el ejemplo. Primeramente está mi Señor Jesús y después está mi familia. Y eso les tengo que enseñar día a día. Primero está mi Señor, aún por encima de sus propios intereses. Para mí, primero son los intereses de mi Señor Jesús, antes que los intereses de mi esposa, que los intereses de mis hijas. Primero es mi Señor. Aunque a veces no parezca así, ¿verdad? Pero lo primordial es los intereses de mi Señor Jesús. Y después mi esposa, mi familia, mis hijos. Yo he dejado muchas cosas por estar aquí en la presencia de Dios. He dejado eventos con mi familia, con mi madre, con mis hermanos. Hace 8 días tenía un evento y ¿saben qué? Me retiro primero lo primero. Y me vine a la reunión con los jóvenes. Para mí era bien fácil decirle a alguien, ¿sabes qué? Encárgate, pero no. Porque el amor hacia mi Señor tiene que ser por encima de todo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Porque a veces eso se convierte en unos ídolos. Y más llega un momento donde tus hijos a veces se empiezan a convertir en un ídolo. Empiezas a admirar demasiado a tus hijos, los admiramos demasiado. Y los empezamos hasta a idolatrar. Llega la etapa donde empiezan a ser profesionistas, donde logran algo importante, suben de nivel. Y eso nos hace a nosotros voltear nuestra vista hacia nuestros hijos y enorgullecernos de nuestros hijos y enfocarnos nuestra mirada, nuestra visión ya no es hacia Dios, sino hacia nuestros hijos, siempre a nuestros hijos. Y se convierten en unos ídolos nuestros hijos. Y hemos descuidado a nuestro Señor. Dice Jesús, hey,
si tú amas más a tu hijo. O sea, qué bueno que lograron grandes cosas, qué bueno que hicieron cosas tremendas en su vida, qué bueno que se han capacitado, que se han enseñado, que están siendo profesionistas, qué bueno que están siendo alguien en el deporte, lo que sea. Pero eso no va a determinar que pongas a Dios en segundo nivel. Primero es Jesús. Porque si no, de verdad, a veces, no, es que no voy a ir a la iglesia porque tengo un evento con mis hijos. No, güey, o sea, qué bueno que apoyes a tus hijos. Qué bueno que de vez en cuando estés con tus hijos. Pero en primer lugar tiene que ser el Señor Jesús. Porque dice, de verdad, esto nos duele y nos cala porque nos está pegando duro hacia esto, hacia la realidad. Y nos está pegando duro. Y nos duele, a veces hasta nos molesta. Pero aquí el Señor Jesús dice esto. No puedes ser mi discípulo si has puesto en primer lugar a tu familia, si has puesto en primer lugar a tu esposa, porque a veces tu esposa dice, ay, ahora no vayas a la iglesia. Ah, bueno, no voy. Nosotros somos bien obedientes. Nos dicen someter los unos a los otros, parece que nos dicen sométanse a los hombres, ¿verdad? No, ahora no vas a la iglesia, mejor eso, ah, bueno, ya le seguimos. No. Porque la estoy poniendo en primer lugar a ella, estoy poniendo en primer lugar sus intereses, estoy poniendo en primer lugar sus decisiones de ella antes que mi Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Permanece en mi palabra. ¿Quieres ser mi discípulo? Permanece en mi amor. ¿Quieres ser mi discípulo? Te va a costar, vas a sufrir aflicción, vas a sufrir broncas en tu vida. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues mira, me vas a poner en primer lugar antes que cualquier cosa, que tu propia familia. Me vas a poner en primer lugar antes que tu propia vida. ¿Qué es tu propia vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué hay en tu vida? Lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona en tu vida, mi hermano? ¿Qué te apasiona en la vida? Aún sobre tus pasiones, sobre tus apegos que tienes tan apegado a tu vida, sobre de todo eso, tienes que dejarlo a un lado y estar con Jesús. Cuesta seguir a Jesús, cuesta despojarte de todo lo que posees, cuesta todo eso, hermano. No puedes ser mi discípulo. Todo lo que posees. Mira, una vez una persona, un siervo, el Señor, dice que llegó, iba a predicar al pueblito. Fíjate cómo a veces no nos despojamos de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos muchas cosas ahí en nuestra vida. Y tuvo un accidente en la carretera, ¿no? Ya para llegar al pueblito. Iba a llegar al pueblito, entonces sale el señor y ya estaba ahí la fila grande, me había pasado un accidente. Y llega y están los agentes de tránsito ahí para que nadie se acerque, ya para que no hagan tanto relajo, ¿no? Y luego dice, no puedes pasar, no puede pasar nadie, no puede pasar. Pues este cuate iba bien, así bien. Dice, no, permíteme, yo soy el pastor, profeta y el pastor de aquí del pueblito, ¿no? Necesito llegar allá. No puede. O sea, no se despojaba del yo, ¿verdad? De su ego. No puede. Sí, déjame pasar. Es más, el accidentado es un familiar mío, muy cercano. No puede. Por favor, es mi familiar. Bueno, pues ya lo dejan pasar, ¿no? Y va llegando y lo primero que ve es un burro atropellado. Y ve el burro atropellado ahí. Y le dice a la gente de tránsito, bueno, entonces es su hermano, su ego. O sea, tienes que despojarte de ti mismo, tienes que despojarte de todo. Tenemos que despojarnos para seguir a Jesús. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué te apasiona? ¿O qué hay en tu vida que tienes que despojarte de tu vida? Este cuate tenía un ego tremendo. Es un chiste, claro.
van a pensar que es verdad, pero va en el ejemplo, ¿no? De alguien que no se ha despojado de sí mismo, que no se ha despojado del envanecimiento, de la soberbia, del orgullo, de la mentira, ¿no? Decir, no, pues es mi pariente, imagínate cuando llegó el tránsito que le preguntan. Esas cosas así, ¿no? Cosas así. Y luego fíjate lo que dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El morir. En los tiempos de Jesús, alguien que llevaba cargado una cruz, tú mirabas que alguien iba cargando una cruz y tú sabías que ya no le ibas a volver a ver. Alguien que llevaba una cruz iba directamente a morir. Y eso es exactamente lo que Jesús nos enseña. Jesús llevó su cruz y juntamente nos lleva a nosotros a morir con Él, a morir a nosotros mismos. Dice, el que no lleva su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Nosotros lo podemos ver actualmente como algo, los artistas con sus cruces y sus tatuajes, y podemos ver así cosas así, y no. La cruz significa muerte, significa que te vas a morir, significa que tienes que ir a morirte a todo lo que te impide ser un discípulo de Jesús, todo lo que te impide seguir a Cristo. Tienes que morir a todo esto. ¿Qué te impide seguir a Cristo? A eso tienes que morir, mi hermano. Ir a la cruz significa morir. Si tú no estás dispuesto a morir a tu vida pasada, a tus sueños, fíjate cómo dicen a tus sueños, ¿verdad? Porque a mí me da escalofríos. Cuando alguien dice, es que Dios va a cumplir tus sueños, es que el Señor Jesús va a cumplir. No se trata de mí, se trata de Él. Se trata de morir aún a esos sueños que yo tengo, a esos caprichitos que es que yo quiero. No, espérate, muérete a todo y está bajo la voluntad de Dios. Porque el que no lleva su cruz no está dispuesto a vivir bajo la voluntad de Dios. El que no lleva su cruz no está dispuesto, es una persona que está dispuesto a vivir siempre como Él quiere vivir, y no está dispuesto a vivir una vida bajo autoridad, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús, que es conforme a su palabra. ¿Estás dispuesto a morir? ¿A qué tienes que morir? A tus pasiones, a tus deleites, a algún vicio. Algún vicio no nomás es una adicción a una droga, ¿no? A veces estamos viciados de muchas formas. Tenemos muchos vicios en nuestra vida. Estamos viciados en muchas cosas. Algo tradicional. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿A qué está dispuesto a morir? El apóstol Pablo supo claramente eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él aprendió y él entendió lo que era ser un discípulo de Jesús. El morir a mí mismo. Tenía títulos, tenía grandes cosas de qué verse así como que, pues es que yo estuve educado a los pies de estuve en el Sanedrín, estuve educado a los pies de Gamaliel. O sea, él tenía un rango tremendo, y sin embargo él se humilló hasta abajo y aprendió que el ser discípulo tenía que ver esto: morirse a sí mismo, estar bajo la palabra de Dios, pegado a Él, a la palabra, a sus enseñanzas. Por eso le dice a Timoteo: permanece en la doctrina de Cristo, permanece, de aquí no te muevas, lo que has oído de mí, esto enseña, no hay más. El evangelio de Cristo, su voz, su palabra, aquí no te muevas, de aquí no te muevas, de aquí no des marcha atrás, para adelante. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Te va a doler. Vas a dejar muchas cosas. Vas a dejar
de poner en primer lugar muchas cosas, porque el primer lugar es para Él. Amor, morir, depender de Él, permanecer en Él. Cuesta, pero con Él se puede. Confía, yo ya he vencido al mundo. Dios te bendiga, hermano.